Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Muy buenos días a todos de nuevo. Gracias por la alabanza esta mañana. Los que participaron en la lección fue algo bastante sustancioso, algo muy bueno de enfocarnos en el Señor Jesucristo. Quisiera comentar algo también de las muchas afirmaciones generosas para conmigo en estos días al cumplir años, el día viernes. Muchísimo más allá de lo que yo hubiera esperado. Entonces, muchísimas gracias por sus afirmaciones y bendiciones al respecto. Oremos. Padre amado, en esta mañana nos acercamos a ti, convencidos de quién eres, convencidos de quién es el Señor Jesucristo, y hemos podido cantar sobre estos temas. Gracias te damos, Padre, por la manera como tú vas a guiarnos por tu Espíritu en esta mañana, para guiarnos a comprender más a fondo lo que significa el nuevo nacimiento para nuestras vidas diarias también. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos terminando esta carta primera de Juan, con 4 versículos. Aún con estos todavía me está volando papeles. Listo. El apóstol Juan escribió esta carta para dar seguridad a los verdaderos creyentes de su relación con Dios y con el Señor Jesucristo. Menciona la prueba doctrinal de creer en Jesucristo como Dios el Hijo, que tomó la naturaleza humana, la encarnación, y murió en la cruz por nosotros, en nuestro lugar. También existe la prueba moral que tiene que ver con obediencia a la palabra de Dios, santidad de vida. Finalmente existe la prueba social de amor. Implica amar a Dios y amar a los otros hijos de Dios, a los demás. Finalmente termina afirmando ciertas verdades. Es su manera de concluir el libro. Hago 2 preguntas retóricas al iniciar, antes de mirar el pasaje en sí. A través del estudio del libro, para los que han estado por estas muchas semanas, ¿te has convencido que eres un hijo de Dios? Deseo que sí, en muchos casos. Es para afirmar a los creyentes. Pero también, ¿tienes dudas de haber nacido de nuevo? Sería importante pedir ayuda de alguien maduro en la fe para guiarte a analizar las cosas, para resolver las cosas. El pasaje tiene 3 afirmaciones claras y definidas que comienza con la palabra sabemos. Vamos a hacer lectura en el libro primero de Juan, capítulo 5, versículos 18 al 21.
la conclusión del apóstol Juan a esta carta. Primera de Juan 5, comenzando con el versículo 18. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos, guardaos de los ídolos. Así, en forma sencilla, Juan termina. Pero es significativo lo que tiene que decir. Iniciamos con: sabemos que todo el que es nacido de Dios no continúa pecando. Es una referencia clara al nacimiento de nuevo, como hemos visto en muchas ocasiones en esta carta. El que ha nacido de Dios no peca o no continúa pecando. Cuando uno nace de nuevo, hay cambios significativos en la vida. Cambios muy significativos al nacer de nuevo. El pecado no es compatible con la nueva vida. La idea de continuar en el pecado definitivamente no es compatible con la realidad de haber nacido de nuevo. Como el apóstol declaró en el primer capítulo, el creyente puede pecar. No estamos negando, no estamos diciendo que el que nace nuevo jamás peca. No es el punto. El punto es que no seguimos con los mismos patrones, pero sí podemos pecar. El apóstol reconoce esta realidad. Y hay provisiones para experimentar el perdón de Dios y restablecer la comunión con Dios. No estamos hablando de personas perfectas. Pero una cosa es seguir con los mismos patrones antes de nacer de nuevo. O comenzar a experimentar la riqueza de las bendiciones de Dios y sus provisiones para nuestras vidas. El verdadero creyente no se siente bien viviendo en pecado. El mismo Espíritu Santo está tocando nuestros corazones para decirnos: así no es. Alguien viviendo en adulterio, hay algo por dentro de conciencia del mismo Espíritu Santo, si uno ha nacido de nuevo, diciendo: así no es. Arrepiéntete. Enojo explosivo, pero muy frecuente. Necesitamos atender las provisiones de Dios para poder avanzar. Palabras corrompidas que tienen muchas formas de hacerse. No vamos a dar ningún ejemplo en este momento. Las personas que siguen dando los mismos patrones, si ha nacido de nuevo, no puede estar contento. Debe desear realmente buscar las provisiones de Dios, que son múltiples, para poder avanzar en su vida espiritual. En el nuevo nacimiento, solamente repasando que lo hemos dicho en varias ocasiones, el creyente recibió un nuevo corazón que le ha dado una nueva disposición hacia las cosas de Dios. Eso sale del pasaje que hemos visto antes, que no vamos a mirarlo hoy, Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 al 27. Un nuevo corazón para querer hacer las cosas de Dios.
Pero adicionalmente, el Espíritu Santo entra en la vida de la persona y le da la capacidad de obedecer a Dios. A nivel humano, con nuestras fuerzas, con nuestra sabiduría, no vamos a poder. Claro que no. Pero con la presencia del Espíritu Santo en nosotros, tenemos un nuevo poder que va muchísimo más allá de nuestra capacidad de obedecer. La vida cristiana no es un esfuerzo humano para mejorar la vida y pecar menos. Yo creo que muchos tienden a pensar esto, que es un esfuerzo humano. Es un nuevo comienzo por la obra de Dios, con el nuevo corazón y la presencia del Espíritu Santo, como elementos muy significativos para capacitarnos a no querer permanecer en el pecado, sino querer vivir para agradar a Dios en el poder del Espíritu Santo. Es un regalo de Dios de inmensa capacidad para nosotros. Y a veces no pensamos adecuadamente en lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que ha puesto en nuestras vidas. La segunda parte del versículo requiere más explicación. No solamente que el creyente no continúa igual que en el pasado pecando, sino aquel que nació de Dios lo guarda. Es increíble cuán complicado es este versículo para comprender y de ver las variedades de posibilidades de lo que puede significar. Aquel que nació de Dios lo guarda según el texto de la Biblia de las Américas. La Nueva Biblia de las Américas pone mayúscula en aquel, obviamente significando la persona de Jesucristo. Y la pregunta es, ¿quién es aquel que nació de Dios? Eso es la complicación para determinar. Algunos piensan que es una referencia a Jesucristo. Sin embargo, esa designación de Jesucristo no aparece en ningún otro lugar del Nuevo Testamento. No es una expresión que se utiliza para Jesucristo. Tampoco el autor Juan, que tiene varios libros, el Evangelio, primera, segunda y tercera de Juan y Apocalipsis, tampoco utiliza ese término para identificar a Jesucristo. El contexto inmediato habla de personas regeneradas. La primera parte que leímos, todo el que ha nacido de Dios. Mi conclusión personal es que se refiere a personas nacidas de nuevo y no a Jesucristo. No puedo entrar en todos los detalles, pero di lo suficiente en este momento. Yo no puedo garantizar, pero analizando el texto es la conclusión a la cual llego. Pero hay otra pregunta que se levanta. La otra pregunta tiene que ver con las palabras lo guarda. Solamente es apropiado esta traducción si la persona es Jesucristo y no una persona regenerada. No tiene sentido de otra manera. Haciendo un análisis de griego, y no es que soy experto en el tema, pero habiendo estudiado, teniendo algunas ayudas al respecto, se puede usar el pronombre que aparece allí, auton, como reflexivo. Pasé buen tiempo confirmando esto con una gramática conocida y respetada del griego y otros autores que concuerdan con una traducción se guarda. En vez de lo guarda, se guarda. El sentido es aquel que nació de Dios se guarda. El texto de la versión moderna, y van a reírse cuando les digo la fecha de esa versión moderna, fue escrito en 1893.
o publicado, digo, con una revisión en 1929 por un hombre que se llama Henry B. Pratt, un erudito del hebreo y griego que hizo traducción utilizando los manuscritos más nuevos de ese tiempo, diferente que los manuscritos que tenemos de la Reina Valera. Y lo que dice en ese texto, sabemos que todo aquel que es engendrado de Dios o nacido de Dios no peca, sino antes el que es engendrado de Dios se guarda y el maligno no le toca. En su propia relación con Dios, al desarrollar la relación con Dios, y obviamente en dependencia del poder de Dios, no estamos excluyendo este aspecto. No, el hombre por sí solo no puede hacerlo. Se guarda y el maligno no le toca. La tercera parte del versículo, como digo, un solo versículo y tres partes complicados. La tercera parte requiere más atención también. ¿Qué quiere decir el maligno? El maligno no lo toca o no le toca. La palabra para tocar aquí es la palabra apto o hapto en el griego. Aunque puede tener diferentes significados, el léxico estándar dice claramente que aquí se refiere a tocar con el propósito de hacer daño. Si el creyente se guarda al andar en los caminos de Dios, el maligno no va a poder hacerlo daño. No necesariamente está diciendo que nunca habrá ataques del enemigo, sino que la persona no será totalmente bajo el poder del enemigo por su unión con el Señor Jesucristo. Esta conexión que Dios nos dio con Jesucristo. Vamos a ver un ejemplo. En Colosenses 1, 13 y 14, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Obra de Dios, nos libró del dominio de las tinieblas. No estamos en el reino de Satanás. Si hemos nacido de nuevo, si nos hemos arrepentido y puesto nuestra fe exclusivamente en Jesucristo en cuanto a nuestra salvación. Nos trasladó un cambio drástico al reino de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Un cambio de reino en quien tenemos redención en la Reina Valera por su sangre, el perdón de los pecados. Es importante entender esta cláusula, hablando de el maligno no le toca, en el contexto del Nuevo Testamento. Tenemos que mirar si nuestro entendimiento cabe dentro de todo lo que dice el Nuevo Testamento. Algunos lo toman como una promesa que el enemigo no puede afectar ni influir en la vida de un creyente. Efectivamente, si fuera así, el creyente tendría solamente dos enemigos a la vida cristiana. La carne, la naturaleza pecaminosa que tenemos, y el mundo, las influencias del mundo que tienen valores que no están ajustados a los valores de Dios y su palabra. Porque ya se elimina el enemigo, si no puede hacer nada. No parece ser lo correcto a la luz del Nuevo Testamento. Vamos a mostrar algunos pasajes únicamente que dan a entender la necesidad de cuidarnos también del enemigo como parte de nuestra vida, dando 3 enemigos y no solamente 2. Un ejemplo es 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9, muy conocido. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo
en vuestros hermanos en todo el mundo. Tenemos un adversario que anda buscando como león rugiente, buscando a quien devorar. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18, que hablamos de la armadura de Dios, pero especialmente vamos a mostrar los versículos 10 al 13. Por lo demás, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Revestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Está dando a entender que hay una batalla. Identifique quiénes son los opositores, los enemigos. Pero está dando provisión en Cristo Jesús en toda la armadura de Dios. Provisión de Dios para poder enfrentar y resistir y mantenernos firmes y de pie. Lucas 10, versículo 19. Jesucristo hablando a 70 discípulos que fueron enviados a algunos lugares y al regresar hace este comentario. Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os daña, nada os hará daño. Creo que mi lengua quería la versión de la Reina Valera automáticamente, y estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Por eso que la mente decía una cosa, los ojos otra cosa, sí. Pero captamos lo que está diciendo. Hay una batalla. Jesús nos ha dado a los que son sus seguidores autoridad, potestad para hollar, pisotear, es la idea, serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo. Y mientras nos toca batallar, nada nos va a hacer daño. Santiago 4, versículos 7 y 8. Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo. Purificad vuestros corazones. Someteos a Dios, resistir al diablo. ¿Cómo lo hacemos? Hay muchas maneras, pero una manera buena es usando la palabra de Dios específicamente, verdades de la palabra, para rechazar pensamientos que nos lleguen, para rechazar otras cosas que nos llegan. Tenía en mis archivos y la cantidad de que cabía en la hoja no era fácil manejar. Para mostrar, para proyectar. Voy a hacerlo por partes. Puedo enviarles allí en el chat de la fe en Cristo, posterior al llegar a la casa, esta hoja. Es una hoja que hace buena cantidad de años, Milton Martínez había puesto allí, y vamos a ver una parte de esto, pero les envío todo. Me parece que es un buen resumen de que dice toda la cosa que hay que decir, no necesariamente. Pero comenzamos. Un cuadro de la actividad del maligno. Eso fue el título, la actividad del maligno. Lo divide en 4 columnas. Tenemos que tomar las columnas porque si lo hago en una sola diapositiva, creo que la letra sería tan pequeña que ninguno de nosotros, ni yo, sería capaz de leerlo desde aquí. Hay una estrategia blanco, mal, y la finalidad del enemigo es destruir.
una estrategia, y tiene varios que vamos a mirar en un momento. ¿Quiénes son los blancos de sus ataques? Ejemplos del mal que puede obrar en personas y su finalidad es destruir. Bajo la estrategia. Aquí en esta hoja, tentación al pecado. Vimos eso claramente cuando el enemigo tentó al Señor Jesucristo después de 40 días de ayuno. Tentaciones nos llegan a la cabeza, muchas maneras. Engaño. Juan estaba aquí en esta carta tratando de aclarar verdades en contra del engaño de unos maestros, diciendo que Jesucristo no es Dios. También, oposición o persecución. ¿De quiénes? Puede ser de parte de brujos, puede ser de familiares inconversos que quieren oponerse a que sigamos el camino de Dios, creyentes carnales que viven para pecar y no necesariamente para Dios. Y acusación. Acusaciones pueden venir de parte de creyentes, de parte de no creyentes, o pensamientos enviados a la mente, acusándonos. Si tú piensas que Dios te puede utilizar de cómo tú vives, olvídalo. Con pensamientos así. Y uno comienza a pensar y comienza a dudar del amor de Dios, comienza a dudar de su posición en Cristo. Los blancos. La persona, un creyente, pero puede ser la mente, las emociones, la voluntad o el cuerpo. No toda enfermedad es del enemigo, pero hay casos que sí. La vida en comunidad, las relaciones que tenemos. Y menciono con menos fervor, no porque no estoy de acuerdo, sino para no profundizar en el tema, lo que Juan Carlos mencionó hace 15 días. El problema de tener ídolos que son hombres, candidatos políticos, y uno comienza a no cuidarse en sus comunicaciones con otros. Falta de amor. Destruye relaciones. El mal. ¿Cuáles son algunas de las posibilidades solamente para aterrizar un poquito? Desánimo o debilidad. Una crisis familiar o económica, accidente, enfermedad. Son cosas que pueden producir debilidad, desánimo. División. Envidia, celos, rebeldía, contienda, orgullo espiritual o doctrinal, murmuraciones. Pues la lista es más larga. Ya captamos la idea. Desenfoque, problemas que no se resuelven. Hacer de lo urgente lo prioritario. Nos desenfocamos para atender a otras cosas. Y carnalidad o mundanalidad. Pecados sexuales, malos manejos económicos. El fin del enemigo, en cualquier forma que utiliza, es destruir. La provisión de Dios en Cristo Jesús es capacitarnos para poder resistir, para poder vivir, para poder disfrutar de la relación con Jesucristo y poder resistir al enemigo. Como digo, les envío la hoja posteriormente para ver todo en conjunto. Un resumen. Seguimos con el texto. Estamos en el versículo 19. Todo ese tiempo era un solo versículo. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo ya
yace bajo el poder del maligno. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Los que hemos nacido de nuevo somos de Dios. Tenemos la conexión con Dios. Juan habla con los verdaderos creyentes en Cristo. Está hablando. Somos de Dios. Eso es la obra de Dios en nosotros. Dios es la fuente de nuestra vida espiritual y le pertenecemos a Él. Bendición. Pero dice otra cosa. Todo el mundo que no es de Dios está bajo el dominio del maligno. La clara implicación es que los que están bajo el dominio de Satanás no están libres para actuar fuera de las influencias del enemigo. O la persona está con Dios o está con el maligno. No hay término medio. Juan es muy directo, muy blanco y negro. Decía anteriormente, el que tiene al Hijo tiene la vida. Hablando de Jesucristo, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es otra forma de decir estas cosas. Hechos 26, 18 nos aclara la misma verdad para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Necesitaba presentar al Señor Jesucristo a la gente para que se vuelvan o se conviertan de la oscuridad a la luz, del dominio de Satanás, Colosenses 1, 13, 14, a Dios, el cambio de reino. Pero también, junto con esto, al convertirse a Dios, para que reciban por la fe en mí, Jesucristo estaba hablando con el apóstol Pablo, el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados, separados por Dios, para el servicio a Dios. Por eso, al compartir el Evangelio, no siempre encontramos a una persona abierta al Evangelio, porque las personas en el mundo están cegadas. Por ejemplo, 2 Corintios 4, 3 y 4. Y si todavía nuestro Evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo, el enemigo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Ceguera, para no ver la realidad de quién es Jesucristo. Todo lo que cantamos esta mañana, que es una parte, pero una parte rica hablando de Jesucristo. La persona que no ha vivido, que no ha experimentado la gracia de Dios, no disfruta de reflexionar sobre Jesucristo. No lo puse aquí, pero el versículo 6 de este pasaje habla de la luz que Dios dio en la creación. Y Él es el que obró su luz en el corazón de Pablo, sus compañeros. Yo agrego al texto, pero el sentido es igual, a todos nosotros que hemos nacido de nuevo. Si nos ha dado a nosotros luz, puede dar luz a otras personas que todavía no conocen a Jesucristo. Eso es la idea. Animarnos a compartir. Pero hay una batalla espiritual allí. Por eso que las personas no entienden.
Sabemos de nuevo, la tercera vez, versículo 20. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Los verbos están en el tiempo perfecto. Sucedió en el pasado y sigue vigente hasta el presente. Al enfatizar la encarnación de nuevo, el Hijo de Dios ha venido al mundo. Muestra el error de la herejía que estaban combatiendo. Solamente repitiéndolo en forma corta. Decían que Jesús no era el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. Y que el ser espiritual, el Cristo, vino sobre el hombre Jesús en su bautismo y se fue antes de la cruz. No hay encarnación, no hay redención. Una práctica religiosa de ellos sin Jesucristo. Es solamente por medio de Jesucristo que hay redención del pecado. Solamente por Él. Nuestras obras jamás van a poder hacerlo. Pero también nos ha dado entendimiento. Recibimos entendimiento de la verdad, de la palabra de Dios. Algo importante. Especialmente el entendimiento de quién es verdadero, Jesucristo. Pero en el pasaje en sí, no el pasaje, en el libro en sí, incluye la capacidad de discernir los espíritus. Lo que vimos anteriormente en 1 de Juan 4, 1 a 3, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, la encarnación, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Pero también nos ha dado la capacidad de entender lo que el Espíritu nos enseña. Hay dos pasajes del mismo libro aquí, 1 de Juan 2, 20 a 21, pero vosotros tenéis unción del Santo, hablando del Espíritu Santo. Y todos vosotros lo sabéis. No os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. Un pasaje más del mismo punto aquí. Capítulo 2, versículos 26 y 27. Os he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañaros. Y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, así como os ha enseñado, permanecéis en Él. Entendimiento de cosas claves que ha mencionado en este libro. Por medio de la obra del Espíritu Santo podemos conocer al que es verdadero. Por ejemplo, conocer está en el tiempo presente, que implica comprensión continua y progresiva. No es conocer, uno encuentra a alguien, se presenta a otra persona, mucho gusto, y ya se habla por 2 minutos y ya lo conocí. Pero conocer está hablando de algo mucho más profundo. Tenemos el privilegio de poder crecer en nuestra experiencia con Dios y en el conocimiento de Él. No estamos hablando solamente de información acerca de Dios, sino de tener una relación personal e íntima con Él. Con Dios, de poder relacionarnos estrechamente. Pero el pasaje menciona, el versículo, especialmente estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo.
Jesucristo es el que nos facilita el conocimiento de Dios y la comunión con Dios. Estamos en el Padre, aquel que es verdadero, y estamos en el Hijo, Jesucristo. Son verdades complementarias. En 1 de Juan 1:3, voy a recordarnos lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Comunión con nosotros creyentes por el mensaje acerca de Jesucristo, pero la comunión es con Dios y con su Hijo Jesucristo. Vertical, horizontal. Ahora, ¿qué está diciendo aquí? En este versículo que acabo de leer, tenemos el título completo de quién es Jesús, igual que en este versículo 20. Y este es el verdadero Dios. Perdón, ¿es Jesús el hombre? ¿Es el Cristo, el ungido de Dios, el Mesías? ¿Es el Hijo eterno de Dios? Se combina Jesucristo en español, pero es Jesús el Cristo. Tomó la naturaleza humana, es el ungido de Dios para propósitos específicos, nuestra redención, y es el Hijo eterno de Dios. Siempre ha sido Dios y siempre será. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. La referencia es a Jesucristo, quien es el verdadero Dios. Está afirmando la deidad del Señor Jesucristo. Conocemos dos pasajes en el Evangelio de Juan, Juan 1:1. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Hablando de Jesucristo, el Verbo es Jesucristo, allí en el pasaje. El Verbo era Dios. No hay ninguna duda, la deidad de Jesucristo. Y Juan 1:18. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La presencia de Jesucristo en el mundo estaba mostrando a los contemporáneos de ese tiempo, y lo que tenemos aquí de los 4 evangelios, cómo es Dios. Estaba en forma de hombre, viviendo entre los hombres, específicamente para mostrar quién es Dios. Termina el autor con el versículo 21. Hijitos, que puede traducirse hijitos, guardaos de los ídolos o aléjense de los ídolos, según la Nueva Biblia de las Américas. Es un mandato y es reflexivo. Deben hacer un esfuerzo notable para obedecer, pero obviamente en dependencia del poder de Dios. ¿Cuáles son los ídolos? Puede referirse a los herejes que estaban enseñando conceptos falsos de Dios. Estaban engañando a la gente. Salieron de los que era la iglesia verdadera de ese tiempo, según Juan, porque nunca eran de ellos. Aunque estaban entre ellos, resultó que no eran genuinamente de ellos. Es evidente que adorar a ídolos es totalmente incompatible con el conocimiento del verdadero Dios. No hay nada en común. El que ha nacido de Dios, conoce a Dios, está en Dios y tiene vida eterna. Y va a querer vivir una vida para agradar a Dios. Hay algo en nosotros, si hemos nacido de nuevo, que nos está impulsando hacia querer agradar a Dios con nuestras vidas. Pecamos a veces, claro que sí.
y hay provisión de perdón por lo que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros. Pensemos en algunas aplicaciones. Declaraciones de verdad que encuentro en el pasaje, no lo expresé totalmente de acuerdo a las palabras de los versículos, pero tratando de captar la esencia aquí. El nuevo nacimiento produce efectos en nuestras vidas, como tener un nuevo corazón y la presencia del Espíritu Santo en el creyente. La implicación es que el creyente no va a seguir pecando como en su vida anterior antes de nacer de nuevo. Todavía vamos a pecar, claro. El autor reconoce esto en el primer capítulo y algo del segundo capítulo, pero no igual. Y cuando hay provisión de confesar delante de Dios, de reconocerlo, y también el mismo Señor Jesucristo que es abogado delante de Dios, diciendo, morí por él o por ella. Esta verdad implica que el creyente se guarda para vivir en los caminos de Dios y puede tener la confianza que el maligno no puede separarle de su relación con Dios. Presenta que hay dos grupos en el mundo, los que son de Dios y los que están bajo el poder del maligno. No hay punto medio. Es uno o el otro. Dios el Hijo se encarnó y vivió en la tierra. Es en contraste con la herejía de ese tiempo, que Dios el Hijo no existía y no vino a la tierra. Y Dios el Hijo nos ha dado entendimiento para poder conocer en la experiencia al Padre y al Hijo y experimentar la vida eterna. Relación con Dios, relación con nuestro Salvador. Vida eterna que comienza en el momento de poner nuestra fe exclusivamente en Jesucristo. Es calidad de vida, una relación con Dios. Y dura por toda la eternidad. No comienza después de la muerte, según Juan. Mateo lo habla en esta forma. Juan habla en otra forma. Conocer en el momento de confiar en Él, Señor Jesucristo, como nuestro Salvador. Encontré el mandamiento, versículo 21, debemos cuidarnos de no tener ídolos, porque es incompatible con nuestra relación con Dios. Conceptos equivocados de Dios, confianza en personas o cosas en vez de Dios. Una situación contemporánea, una observación personal. Hay un peligro de no reconocer la importancia del Nuevo Testamento, nuevo nacimiento en las iglesias cristianas. A veces se piensa que participar en las celebraciones es suficiente y que cada persona que participe en una iglesia cristiana es un creyente, automáticamente. Sin embargo, si no hay la nueva vida, la persona no va a experimentar la capacidad de vencer los pecados de la carne y sigue viviendo como cualquier persona del mundo. Su vida no cambia. Lo más grave de las situaciones posibles es que sin el nuevo nacimiento no hay vida eterna. Efectivamente debemos tener el cuidado de no dar una falsa seguridad pensando al haber asistido automáticamente la persona es creyente. Un amigo, otra iglesia, grupo grande, dice cuando saluda a una persona al final de su culto y no lo conoce, no le llama hermano, porque no está seguro si es o no es. Le dice amigo. Me da pena no llamarle hermano, pero me da mucha más pena delante de Dios confirmar algo que puede ser que no existe. Es por eso que usamos nuestro estudio Descubre la nueva vida en Jesucristo, el estudio básico, para ayudar a personas a entender el mensaje del Evangelio y a responder, de dar atención a algo tan importante.
¿Cuál es nuestra respuesta a estas declaraciones de verdad y mandato? Sugiero 4 cosas aquí. Debemos reconocer el valor del nuevo nacimiento para nuestra vida y adorar a Dios y al Señor Jesucristo por la vida eterna. Todo es por la gracia de Dios, el favor de Dios que no merecemos. Comprender la importancia, no es una palabra o 2 palabras únicamente, nuevo nacimiento o regeneración. Es regalo de Dios. Es relación con Jesucristo. Lo esencial en la vida. Y debemos adorar a Dios con mucha frecuencia por esto. Es importante, antes de pasar, es importante vivir con la confianza que Dios nos ha dado provisiones para experimentar la transformación de la vida y poder vivir en santidad. Dios quiere obrar en nosotros desde el momento de nacer de nuevo, en transformar nuestras vidas a la semejanza del Señor Jesucristo. Es un proceso, no es instantáneo. Es valioso reconocer que el plan de Dios para sus hijos es que desarrollemos una comunión íntima con Dios y que sigamos creciendo en esta relación. Quiere que desarrollemos comunión íntima con Dios. No es solamente saber algo de la Biblia, es una relación con el Dios viviente. Y aunque el pasaje no lo afirma directamente, es necesario compartir el Evangelio con los que todavía no conocen personalmente a Jesucristo, para que lleguen a nacer de nuevo y experimentar el nuevo nacimiento y entender los beneficios de nacer de nuevo en cuanto a la comunión con Dios, el perdón de los pecados, etc. Oremos. Padre bendito, Dios Todopoderoso, Dios Santo, te damos las gracias por el mensaje del Señor Jesucristo, por todo lo que hemos podido aprender de Jesucristo y de tus planes para nosotros en este libro, 1 de Juan. Gracias por estos versículos finalizando este libro. Tienen una riqueza tremenda y queremos seguir profundizando en nuestro entendimiento las implicaciones para nuestras vidas. Gracias por tu gracia tan abundante para obrar en nuestros corazones. Nosotros no podemos salvarnos y lo entendemos y disfrutamos de la vida que nos has dado. Cualquier persona que todavía está en camino, que está aprendiendo y desea entender, que tú le des todo el entendimiento necesario para poder responder al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe en Él. Gracias te damos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor mío.